te acompañen siempre en este camino. En tu camino, en mi camino, en nuestro camino. Pensemos siempre que somos una comunidad que tenemos que ir juntos, juntas, juntes, abrazándonos, cuidándonos, preocupándonos por qué es lo que le sucede a quien tengo a mi costado, ese que quedó rezagado, bueno, ayudarlo a levantarse si se cayó, ayudarlo a que nos alcance si es que quedó un poquitito más demorado, pero siempre pensando en el otro, en la otra. No hay otra manera de vivir, no hay otra manera de convivir, no hay otra manera de pensar y de sentir. Esto es Ecológicamente, mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche, me acompaña en la mesa la productora Marcela Blanco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, toda la audiencia, gracias por estar ahí. Hola Willy, ¿cómo estás? De nada, bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Y allá Lucas Payares en la operación técnica, en el streaming Gabriel Soria, nos acompañan esta tarde de sábado. Un nuevo programa con muchas cosas. Sí, tenemos muchísimo, sobre todo por algo que últimamente venimos escuchando y que quienes nos conocen, quienes me conocen personalmente, sabe que venía insistiendo hace mucho tiempo y tiene que ver con el agua. Finalmente, tanto que escuchamos hablar a la gente de Fuera Mecorot, Silvita Ferreira, tanto que escuchamos hablar a Julián Peñalosa, tantos que escuchamos hablar a la comunidad mapuche que nos advertía del agua, que nos advertía de esta compañía. Bueno, empieza a aparecer su nombre con más fuerza. Los medios de comunicación parecen que ahora sí le dan entidad a una empresa que tiene muchas denuncias por infringir los derechos humanos. De hecho, nosotros siempre lo resaltamos, Portugal y Holanda, oportunamente, hace un tiempo ya, habían roto sus convenios que habían firmado justamente con esta empresa israelí, administradora del agua, ante tales denuncias. Y todo lo podés investigar. Hoy suena la privatización de AISA y Mecorot como una de las empresas interesadas. Hace un tiempo atrás, y Julián Peñalosa también nos decía, la administración del agua, el suministro del agua, es contado. Bueno, ahora nos enteramos que también el agua se puede cortar. Entonces, el agua era un tema que por ahí pasaba, como decíamos una vez y hablamos en algunas oportunidades, casi como el subterráneo, pero silencioso. Cuando vos entrabas a investigar, veías esa foto de gobernadores, el representante de la empresa israelí y el representante de aquel gobierno, de Alberto Fernández, que firmara justamente o que fuera intermediario para que se firmen esos convenios. Después agregaron otras provincias y todo lo podés investigar y es un deber, una obligación que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, para saber qué es lo que nos sucede y hacer un repaso desde dónde arranca esto. Estamos hablando 2023, estamos hablando de ya casi 2 años. Bueno, finalmente decíamos, ahora pareciera que todo sale a la luz y que algunos medios ya se hacen eco y le dan nombre, lo nombran, lo mencionan en sus programas justamente a este proyecto que tiene en sus líneas la empresa israelí Mecorot, empresa que también por apartheid es denunciada en el mundo por utilizar el agua que saca de Palestina y cortárselas o darle el suministro que ellos quieren. Algo que está penado, que está penado sobre todo teniendo en cuenta este enfrentamiento que hay desde hace muchísimo tiempo entre ambos pueblos. Lo complicado que es hablar de soberanía cuando empezamos a perderla en nuestra tierra, cuando empezamos a perderla en el agua, cuando empezamos a perderla en soberanía, en los ríos, en las navegaciones, en los puertos. Empezar a estar más alerta que nunca es fundamental.
Tenemos la primera llamada, Marcela. Sí, estamos en comunicación con María Eva Koutsovitis, no sé si lo dije bien, ella es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UBA y es fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, Marcela, te habla, estamos acá con Willy Cáceres en la mesa de Ecológicamente y bueno, te convocamos para que nos cuentes un poquito qué está pasando. Ahí Willy hizo un poco de una intro hablando de Mecorot, pero bueno, básicamente si se privatiza AISA. Bueno, a ver, el gobierno de Milei avanza con la privatización de AISA y avanza también con la modificación del marco regulatorio. ¿Qué es el marco regulatorio? Porque parece un tecnicismo, sin embargo, es algo que condiciona el cotidiano de 15 millones de habitantes. El marco regulatorio son las condiciones con las que se brinda el servicio de agua y cloaca dentro del área que le corresponde a la concesión de AISA. Recordemos que AISA es la empresa que brinda el servicio de agua y cloaca en un área en donde viven 15 millones de personas. Por eso es que esta medida es una medida que impacta fuertemente en la tercera parte de los habitantes de nuestro país. La verdad es que la privatización de AISA no arrancó esta semana. En realidad, el primer paso para privatizar AISA tuvo que ver con la aprobación de la ley Bases el año pasado, en donde en su artículo 7 declaró que AISA estaba sujeta a privatización. Luego de eso, el segundo paso consistió en eliminar los subsidios que tenía la tarifa a los usuarios residenciales, el subsidio que realizaba el Estado Nacional. ¿Para qué se eliminaron los subsidios? Bueno, justamente para que la empresa sea más rentable a los futuros compradores. Y así fue como el año pasado veíamos tarifas que aumentaban un 1.500%. Y también a partir del año pasado empezamos a ver algo bastante inédito, que es la restricción del servicio por falta de pago. La empresa AISA empezó a restringir el servicio y a dejar lo que se denomina un caudal mínimo a quienes adeudaban tarifas. El anuncio formal de la privatización de AISA fue hace unas semanas atrás, lo hizo el vocero presidencial Adorni, y la verdad es que usó argumentos totalmente mentirosos, ¿no? Como por ejemplo que AISA era una enorme carga financiera para el Tesoro Nacional, cuando el año pasado AISA registró ganancias. Pero yo me quiero detener acá, porque la verdad es que es una obviedad que hacer obras de agua, hacer obras de cloaca, sin duda requieren de la erogación de fondos públicos. La mirada de la rentabilidad en una empresa que provee el servicio de agua y de saneamiento cloacal a través del cobro de tarifas inasequibles, la verdad es que está totalmente superada esa mirada. Argentina, por cada dólar que se invierte en agua, se recuperan $2,50 en el servicio de salud. Y por cada dólar que se invierte en saneamiento cloacal, se recuperan más de $8. Y esto lo plantea la OMS. Por eso es que, la verdad, esos argumentos esgrimidos son argumentos que no tienen nada que ver con la perspectiva o la mirada sanitarista y muchísimo menos tiene que ver con la perspectiva del acceso al agua como un derecho humano. Adorni además informó que en la empresa había un 16% de usuarios morosos. La verdad yo no sé cuál es la propuesta del gobierno, cortarles el servicio a ese 16%, que haciendo un poco de historia, porque la verdad eso es importante, yo los escuchaba recién respecto a la llegada de Mecorot a la Argentina, y por supuesto que la llegada de Mecorot a la Argentina fue de la mano de Alberto Fernández. La llegada de Mecorot a la Argentina constituyó una enorme pérdida de soberanía, porque es la empresa estatal israelí denunciada justamente por el apartheid hídrico que realiza sobre el pueblo palestino. Pero por otro lado, la verdad es que era inexplicable porque vino a planificar nuestros recursos hídricos, cuando acá
en la Argentina nosotros contábamos, y hablo en pasado porque lamentablemente este gobierno los ha desmantelado, con importantes organismos de ciencia y tecnología que pueden y deben, ¿sí?, entre otras cosas, entre sus funciones, planificar, ¿sí?, el recurso estratégico, ¿sí?, que constituye el agua y nuestros recursos hídricos, como son el Instituto Nacional del Agua y el ENOSA. Pero lo cierto es que la Argentina, la verdad es que supo ser pionera en la región en materia de cobertura de agua potable y saneamiento cloacal. Y fue en la década del 80 cuando empieza a decaer la región y, por supuesto, en la Argentina la inversión en agua y en cloaca. Esa desinversión se da en paralelo, se privatiza el servicio. Antes de que los servicios fueran privatizados, se invertía el 4% del Producto Bruto Interno promedio en nuestra región en obras de infraestructura, de agua y de saneamiento. Cuando los servicios se privatizan, la inversión se desploma y la Argentina desde entonces que no puede recuperar sus niveles de cobertura. La verdad es que mucho se está hablando en estos días respecto a la privatización de AISA. Se habla bastante poco respecto a lo que implica modificar el marco regulatorio. Fue justamente el día lunes que conocimos un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 493, que la verdad nada tenía de urgente y nada tenía de necesario, que avanzaba con la privatización de AISA para poder otorgarle a capitales privados el 90% de las acciones de AISA que están en manos del Estado Nacional, y avanzaba en la modificación del marco regulatorio. La verdad es que la modificación de ese nuevo marco regulatorio tiene un impacto enorme en los 15 millones de habitantes que nos encontramos dentro del área de prestación de la empresa AISA. En primer lugar, habilita la suspensión del servicio a los usuarios residenciales por falta de pago. Si te atrasás 60 días en el pago de una factura, el servicio se corta. Y la verdad es que eso no tiene precedente. Elimina la obligación para la futura empresa privada de expandir el área de cobertura para darle justamente cobertura de agua y cloaca a los barrios populares o aquellos sectores que están esperando los planes de expansión para poder acceder al agua y al saneamiento. Habilita además actualizar la tarifa todos los meses y, por otro lado, empeora las condiciones de calidad. Es decir, que acá hay 15 millones de habitantes que la verdad hemos hecho un pésimo negocio en esta lógica de un gobierno que quiere privatizar una empresa que el año pasado, entre otras cosas, le dio ganancia. La verdad es que acá estamos frente a una mirada totalmente mercantilista del servicio, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo cómo garantizar el acceso pleno y en igualdad de derechos al conjunto de quienes habitan en nuestro país. Recordemos que en nuestro país hay 7 millones de habitantes que no acceden al agua potable, 20 millones que no acceden a la cloaca, y esa profunda desigualdad territorial condiciona la reproducción de la vida. Donde no se accede al agua potable, se multiplica la mortalidad infantil, se reduce la esperanza de vida y las mujeres se ven sobrecargadas en las tareas de cuidado, teniendo que destinar por día el doble de tiempo a las tareas no remuneradas vinculadas al cuidado. Por eso es que es sumamente preocupante lo que está pasando, ¿sí?, en relación a la privatización de AISA y en relación a la modificación del marco regulatorio. Y esto ya lo vivimos. Esto es una especie de déjà vu. En la década del 90 vino la empresa Aguas Argentinas. Fue la privatización más grande en el mundo del sector de agua y saneamiento. De incumplimiento, años de desinversión. El Estado tuvo que tomar el control del servicio para asegurarle el acceso a millones de habitantes después de que esta empresa privada pusiera en peligro la salud de la población distribuyendo agua que tenía altos niveles de arsénico y de nitratos, sobre todo en la zona sur
de la provincia de Buenos Aires. La verdad, deterioro en el acceso al agua y a la cloaca en los sectores más vulnerables, incrementos tarifarios totalmente descomunales, conflictos contractuales, 12 años en el CIADI y más de 400 millones de dólares perdidos fue el saldo de haber privatizado en la década del 90 Obras Sanitarias de la Nación y habérsele entregado a Aguas Argentinas. La verdad que volver a repetir esa historia no tiene ningún sentido. Lamentablemente, este es el escenario en el que estamos, ¿no? En donde no solamente el gobierno avanza con la privatización de AISA y con la modificación del marco regulatorio para que el agua la pague quien pueda pagarla y quien no, no sabemos, sino que además esto sucede mientras este gobierno desguaza el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, que se ocupaba, entre otras cosas, de las políticas vinculadas al agua y el saneamiento en nuestro país, un organismo súper emblemático con reconocimiento internacional en donde trabajaban los más prestigiosos sanitaristas, que se ocupaba, como les contaba, de ejecutar obras de agua y cloaca, de administrar obras de agua y saneamiento. La verdad, este organismo era un organismo que financiaba obras en aquellos lugares en donde, por supuesto, desde la mirada mercantilista no es rentable. El otro organismo, también muy prestigioso internacionalmente, que está siendo sujeto de desguace, es el Instituto Nacional del Agua, un organismo que, entre otras cosas, maneja el sistema de alerta de la Cuenca del Plata. Nos alerta cuando, por ejemplo, a través del Paraná tenemos una crecida. Tiene destacados laboratorios de hidráulica, de hidrología, de calidad de agua. Es en este contexto que se da. Y la verdad es que hay muchos rumores que plantean que el 90% del paquete accionario que le corresponde al Estado Nacional de la empresa AISA va a ser entregado a Mecorot, aun cuando Mecorot esto lo ha desmentido, pero lo cierto es que desmintió hacerse cargo del paquete accionario, pero no desmintió quedarse como asesor de la nueva empresa privatizada y admitió que en este momento está asesorando a la empresa AISA. Así que la verdad es que el desembarco de Mecorot en la Argentina es sumamente preocupante. No sabemos si finalmente será Mecorot u otra empresa privada, pero lo que sí sabemos es que la experiencia de las privatizaciones de los servicios de agua y saneamiento en la Argentina han sido totalmente fracasadas y tenemos excelentes experiencias de empresas públicas, como por ejemplo la empresa pública de París, de Shanghái, de Beijing y tantas otras. Así que es inentendible si estas medidas solamente la podemos entender desde esta lógica de destruir el Estado por parte del gobierno nacional. Clarísima, María. Bueno, te agradecemos un montón y nosotros seguimos con este tema porque acá, adelante. Acaba de llegar, te Sergio Val. Contar a vos y a toda la audiencia, ¿no? Lo tenemos en la mesa y él te estaba saludando. Mira, como esto también sale por YouTube, te estaba saludando con la mano. Pero adelante, Sergio. Hola, Evi, ¿cómo andás? Muy bien, qué alegría escucharte. Bueno, una alegría enorme y la verdad que ahí se quedan con un invitado de primera, pero de primerísima. Una persona maravillosa y además, nada, un luchador y un defensor de nuestros bienes comunes. Así que la verdad que no podrían quedar en mejores manos. No, yo cuando llegué pensé lo mismo. Están con una grosa total. Qué bueno. Qué buen programa qué buena gente que viene a este programa. Qué buen programa, qué lindo eso. Sí, la verdad que aprendemos mucho. Siempre decimos, y aprovecho esta oportunidad para insistir con algo que me parece que es fundamental, que es que aprendemos muchos nosotros, María, con vos, con todos los invitados, las invitadas, incluyéndolo a Sergio, y del tema del agua con Sergio lo hablamos hace muchísimo, o lo escuchamos, mejor dicho. Lo escuchamos hace un montón de tiempo, tanto a él como a Silvita Ferreira, como a Julián Peñalosa. Hemos escuchado hablar muchísimo tiempo cuando decías atención con el agua, lo mismo que el Tercer Malón de la Paz, a quien siempre mencionamos, porque nuestros hermanos y hermanas nos venían diciendo, el agua es un problema en nuestro país, es un problema ya. Estamos hablando de hace 3 años, mínimo, y más. Totalmente. Absolutamente. Y ahora ya es un hecho, porque ahora los levantan en la semana, y esto es una intimidad que contamos al aire, empezamos a escuchar los programas, algunos medios de comunicación, y
empiezan a mencionar a Mekorot, hacíamos la intro antes de hablar con María, y empiezan a mencionar a Mekorot y el problema del agua. Yo digo, muchachos, pero... ahora porque es inevitable. Exactamente. Marca esto agenda. Tiene larga data. Denunciamos en su momento, hace años atrás, que justamente el desembarco de Mekorot era la pérdida absoluta de soberanía de nuestro país sobre un bien común absolutamente estratégico como es el agua y nuestros recursos hídricos. Sí, sí, es una locura pensar en soberanía cuando lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, primera persona del plural, ninguno de nosotros, nosotras, está involucrado en las decisiones, en estas decisiones, gracias a Dios, pero digo, estamos en un problema de soberanía muy, muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que este RIGI es por 30 años, y vos decís 30 años, ¿y qué pasará dentro de 30 años? Y hay que derogar todo y anular todo, porque nos rige el derecho romano, y el derecho romano dice que todo acto nulo es nulo de nulidad absoluta, incluso para las consecuencias de esos actos, ¿no? Entonces, ya nos pasó con la ley de obediencia de vida y punto final. No solo se derogó la ley, sino que además se anuló. Y a eso es lo que hay que apuntar con el 70/23 y todo lo que este personaje, que no lo trajo el viento, eso hay que decirlo, y que el tema del agua también, el tema de los nitratos, los nitritos, y bueno, eso viene de larga data. Bueno, también hay que ser autocríticos en algunas cosas que hicieron gobiernos progresistas que no eran tal y que por eso hoy nos gobierna el sionismo, ¿no? Hay que analizar muchas cosas. Bueno, María, nosotros te volvemos a agradecer y estás invitadísima tantas veces creas necesario. Nosotros te vamos a seguir llamando por teléfono para que nos sigas ayudando a aprender y a entender un poquitito qué nos pasa. Mari Chihuahua. Ay, muchísimas gracias. A disposición, cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes, un abrazo enorme a Sergio. Abrazo, hoy. Hablábamos recién con María Eva Koutsovitz, dificilísimo, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UBA y además fundadora del movimiento de la ciudad Somos quienes la habitamos. Somos quienes la... Yo no sé. La ciudad somos los que la habitamos. Somos. ¿Y qué nos hacen? Es todo un tema, hay que filosofar un poco. Tenemos tiempo y para eso la verdad que siempre te recibimos con un abrazo porque es fundamental. Filosofar que no es hablar por hablar, no. Es charlar, preguntarse, cuestionar, investigar y volver a cuestionar y volver a cuestionar, porque nos han dicho tantas cosas que son de determinada manera y seguimos. Lo que pasa es que algunos creen, y aprovecho de paso saludo a la audiencia, ¿no? Porque sí, bienvenido. Algunos creen que filosofar es comentar lo que escribieron filósofos, y están con Aristóteles, con Sócrates, con no sé quién, ¿no? Y quienes asumen la filosofía como una herramienta de pensamiento, se sitúan en un lugar y en un tiempo y en una realidad que la cuestionan para transformarla. Esa es la filosofía de verdad, con mayúscula, digamos. La otra es comentar filosofía, y yo soy de esta línea, yo soy Sócrates, yo soy presocrático, es comentarista. Es como algunos que no son historiadores, que son recopiladores de historia. Entonces te arman un relato y dicen, mira, y se agarraron de lo que pensó, investigó fulano. No son historiadores, son comentaristas de la historia, que hay varios que aparecen en los medios y qué sé yo. Entonces, filosofar es entrar en clave de realidad en el sitio donde estamos. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué pudo hablar Sócrates de nosotros? Sí, primero que era de allá, del Imperio Bizantino, de allá, ni siquiera era Europa eso en esa época.
y ni conoce la realidad nuestra. O Hegel, otro que viste que está en todas las universidades del mundo, Hegel. Y Hegel decía, porque los ríos de ese continente, hablaba de nosotros, de Villayala, no de América, esos ríos que ni siquiera pueden encontrar su cauce, son bárbaros, y las hojas que son tan grandes, no tan finas como acá en Europa, jamás visitó esto y ya estaba hablando de nosotros como si que éramos un elemento más de la flora y la fauna para ese hombre acá. Ni siquiera éramos humanos. Y sin embargo Hegel se lee en todas las universidades del mundo. Pero tiene apellido, son universidades occidentalizadas. Nombre y apellido. Que están en Madrid, en Nueva Delhi, en Buenos Aires, en San José de Costa Rica. En todas se habla de esos mismos tipos, son 5 tipos de 5 países. No sé si esto ya lo hablamos acá. No, esto puntualmente no. No. Lo ensayamos, el puntualmente, bueno, bien. Pero es fundamental, es necesario. Bueno, esto es necesario. Porque además aspiramos a que nuestros hijos lleguen a la universidad. ¿Y qué se enseña en la universidad a nuestros hijos? ¿Qué les enseñan? Bueno, hay un canon de pensamiento a nivel global que son pensadores o cientificistas de 5 países. Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Esta es una regla general para la universidad en tanto es una institución de dominación a nivel global de la modernidad y de la epistemología. Hay excepciones en todas las universidades como en todos lados, porque siempre hay algún maestro, algún profesor, alguna cátedra libre, como la CLIC, de donde es María Eva, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, que obviamente no toman esos 5 autores, no son 5 autores, son hombres de 5 países, no mujeres, hombres de esos 5 países. Están en todos lados, en todas las universidades. No lo digo yo, lo dicen gente que viene investigando este tema. Y lo vienen corroborando otros investigadores críticos, nuestros, de la Villayala, no del otro lado del charco, que dicen, es cierto, al principio impacta, pero te pones a investigar y lo que sale del canon de pensamiento de estos hombres de 5 países es muy poquito, es muy poquito. Está empezando a revisarse todo esto, ¿no? Porque es occidentalocéntrico, es lo que después de la expansión colonial europea, 1492, se empezó a instalar a nivel planetario. No se instaló todo el mismo día, no, el 13 de octubre ya no estaba todo esto, no, fue un proceso. Como fue un proceso que acá no vinieron, como dice Lelutier, y cambiaron oros por baratijas. No vinieron vendiendo espejitos de colores. Acá se luchó 300 años contra el invasor. 300 años. Héroes, mártires, dirían los musulmanes, mártires, que dieron la vida por defender la cultura de estas tierras. Pero no, nos hacen creer que, viste, cuando estudias en la escuela primaria, abrís el capeluz y ahora no sé, yo estoy el Santillana es ahora. Y te encontrás que las culturas precolombinas y nos muestran gente con taparrabos y no, en Europa estaban con taparrabos, cazando, comiendo cuando en la pobreza absoluta. Acá era abundancia. Una ciudad de 60.000 habitantes en Europa se morían de las epidemias, del cólera y todas esas. Acá habían ciudades de 100.000 personas y nadie se moría, porque teníamos ingeniería hidráulica, saneamiento, lo que hablábamos recién con María Eva. Todo eso ya estaba acá. Los mayas sabían todos los eclipses solares, lunares y los fenómenos atmosféricos. Lo predijeron para 1000 años. Y allá estaban quemando mujeres en la hoguera porque investigaban el cielo, el movimiento de las estrellas. Y eso nos miramos en ese espejo nosotros. O sea, descolonizarnos epistemológicamente
es de algo que también hay que descolonizarse, de la producción de conocimiento. Y ese lugar de producción de conocimiento es situado en tiempo y espacio. Nuestros intelectuales. De los intelectuales que vinieron de allá, hay bibliotecas en todos lados. Las bibliotecas nuestras, cuando llegaron y no entendían ni siquiera el idioma, ¿qué hicieron? Las quemaron. Por eso hoy no sabemos cómo los mayas llegaron a entender los fenómenos meteorológicos, los fenómenos astronómicos. No lo sabemos cómo llegaron a semejante precisión. ¿Por qué? Porque lo quemaron todo. ¿Por qué? Porque no venían a un encuentro de culturas. Venían a colonializar y a robar todo lo que se robaron. Incluso las culturas. Vinieron, pasaron una topadora y después de unos siglos, cuando se pudieron apropiar de todos los conocimientos de todas esas civilizaciones, creativamente armaron algo y dijeron, vamos a civilizar a todos estos bárbaros. Y nos vinieron con cada barrabasada que la podemos seguir dentro de un rato, así que... Estamos acá en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, con Sergio Val, un invitado de lujo. Y te pedimos que nos acompañes y que sigamos juntos, juntas, aprendiendo mucho más. Estamos en comunicación telefónica con un amigo de la casa, también podríamos decir, Marcelo Romano. Él es abogado ambientalista, nos comunicamos y él está allá en Uspallata, en Mendoza, donde, hablando de agua, tantas cosas pasan con la minería, con el agua. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, un saludo muy grande aquí desde al pie de la Concagua, de la cordillera de los Andes, que hoy está tapada porque, bueno, parece que nos está dando la naturaleza la bendición de una nevada que nos hace mucha falta. Bueno, tenemos muchísimas novedades, tenés vos muchísimas novedades para compartir con nosotros. Sí, la última vez que hablamos, en realidad el mismo grado de preocupación lo seguimos teniendo porque, bueno, hemos tenido que reforzar los esfuerzos, no solamente legales, sino, bueno, también sociales y de movilización. Quizás las novedades que han habido respecto de la última vez que pudimos comunicarnos con ustedes, la audiencia pública es una parte importante en cualquier proceso de manifestación general de impacto ambiental y sobre todo de un sistema que quieren imponer en la cabeza de cuenca del río Mendoza, que es este proyecto minero San Jorge, que tiene la utilización de sustancias tóxicas autorizadas por la Corte de la Nación a esta empresa, donde la ley que nosotros aquí en Mendoza nos protege, que es la 7722, una parte importante no funciona y no corre porque, como dijimos la otra vez, en el 2021, la empresa minera San Jorge le ganó un juicio a la provincia de Mendoza y le sacó un pedazo a la ley que protege el agua, y por eso esta minera está autorizada a utilizar sustancias tóxicas contaminantes en la cabeza de cuenca del río más importante de la provincia. Y como decía recién, la manifestación general de impacto ambiental, una de las etapas o uno de los procedimientos más importantes es la audiencia pública, porque ahí la comunidad expresa su derecho no solo a la información, sino también a la participación política, y está íntimamente relacionado con lo que nosotros denominamos licencia social, que dicho sea de paso, este proyecto no tiene. Entonces, para que ustedes tengan una idea, imagínense la época que estamos, casi a los finales de julio, y ellos, los del gobierno de Mendoza, el gobierno del licenciado Cornejo, ha convocado una audiencia pública, imagínense que hoy ya está nevando en la cordillera, para el 2 de agosto, es decir, dentro de una semana, vamos a tener una audiencia pública, pero no en el pueblo de Uspallata, sino en el obrador de donde va a ser la mina San Jorge, es decir, en el medio de la cordillera, a 2.400, 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que imagínense lo que eso significa para no solamente las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, o aquellas personas que no pueden subir porque tienen alguna patología como cardiovasculares, asma, etcétera, todo lo que el fenómeno de mal de altura, a partir de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar,
empiezan a configurar problemas graves de salud que pueden terminar inclusive hasta con la muerte. Pero bueno, esta es la trampa que hicieron, así que tuvimos que interponer un amparo con una medida cautelar y estamos esperando todavía que la justicia, que está bastante, de alguna manera, cooptado por el oficialismo, tanto no solamente la justicia, también la legislatura local, y en este caso la Fiscalía de Estado, que debería defender los derechos de los mendocinos, estuvo absolutamente de acuerdo en que se hiciera esta audiencia pública en medio de la cordillera y en pleno invierno, ¿no? Así que esa es la novedad que lamentablemente les tengo que contar de Mendoza. Sí, sabes que no es la primera vez que escuchamos que una audiencia pública se realiza lejos, con las dificultades que eso tiene, como vos bien decías, para personas con capacidades diferentes, con personas que no tienen medios de transporte para movilizarse, y que se dan en un ámbito donde muchas de las personas que sí se acercan después tienden a favorecer justamente la propuesta, llamémosla en este caso, tratándose de ecológicamente, tratándose de nuestras charlas, de estos proyectos extractivistas. No es la primera vez que sucede, digamos que por eso personalmente no me llama la atención, bien vale la información para quienes nos escuchan por Radio Parque Vida, pero viste cuando te suena, porque yo estaba leyendo la página oficial. Entonces decía realizarse de manera híbrida por plataforma web virtual y de manera presencial en las inmediaciones del proyecto minero. Entonces vos decís, es como, bueno, una audiencia pública de visitante. No solamente de visitante, sino con todos los obstáculos que se te puedan ocurrir e imaginar. Cuando ellos dicen que puede tener cualquier ciudadano del mundo ingreso virtual, imagínense que en ese lugar no hay absolutamente nada, ni siquiera una red de comunicación fehaciente que pueda soportar la comunicación de 1000 personas simultáneamente, como puede llegar a ser esa audiencia pública, que lo que parece ser que con enorme participación. No solamente el tema virtual, sino también lo que vos bien dijiste recién, y acá hay algo que también tienen que saber los argentinos, qué es lo que está pasando en Mendoza y sobre todo en la cordillera, porque Solway, la empresa que maneja el proyecto San Jorge, que cualquiera lo puede googlear, ya se van a dar cuenta qué clase de personajes son, no solamente tiene los derechos mineros del subsuelo de esa zona, más de 70, ¿no?, sino que además compró la estancia Yalguaraz, que son 118.000 hectáreas. O sea, la audiencia pública se va a hacer en una estancia privada de la minera. En el acceso, digamos, casi y fácticamente imposible en la cordillera, en pleno invierno, donde no hay capacidad ni siquiera operativa para más de 120 personas. Bueno, obviamente que ellos han prometido transportes rentados, pero ya sabemos quiénes van a ser los 120 que van a subir. Personas que están de alguna manera trabajando o de alguna manera cooptadas por la empresa. Entonces, la enorme cantidad de mendocinos que nos queremos expresar en esa audiencia pública no vamos a poder ir, y ellos saben por qué lo hacen, porque en la última audiencia pública hace 10 años, cuando nos tocó también, de alguna manera, 2011, perdón, un poco menos, rechazar el proyecto minero San Jorge, que ya ha sido rechazado, el 70% de los asistentes a la primera audiencia pública del proyecto San Jorge dijo no, por muchas razones, ya lo hemos hablado. Es decir, es una locura poner una mina con este método de lixiviación, una mina de cobre con utilización de sustancias tóxicas con grandes cantidades de agua, en la cabeza de Cuenca, donde está instalada la mayor capacidad productiva de Mendoza y donde vive 1,5 millones de personas que toman agua de ese río. O sea, la verdad que es un ecocidio en potencia, y van como un tren sin ningún tipo de frenos. Y la verdad que estamos muy preocupados. Por eso ustedes son a veces los únicos medios que nosotros tenemos para contar esto, porque acá en Mendoza los medios de comunicación abiertos, todos tienen intereses mineros, todos tienen intereses en alguna relación con el gobierno, todos reciben pauta oficial. Imagínense que Cornejo
gasta 10.000 millones de pesos al año, ¿no? Entre canales abiertos, entre pasquines que hablan maravillas de lo que es un proceso minero, cuando en realidad nosotros aquí en San Juan hemos sido testigos de lo que ha pasado, o en Catamarca también. Así que bueno, no la tenemos fácil y agradecemos siempre a ustedes que nos dan la posibilidad de contar lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, nosotros, si estás de acuerdo, nos volveremos a comunicar luego de esta audiencia pública, porque me parece que es urgente y muy necesario conocer qué es lo que sucedió en este ámbito. Digamos, no nos vamos a sorprender, pero es fundamental mantenernos informados, estando informadas, estando tan lejos de allá de Mendoza. Y bueno, y esto que decías vos, que es muy importante, muy significativo, y que tiene que ver con este tipo de informaciones que no llega a todos lados. Acá en la mesa nos acompaña un amigo, Sergio Val, y bueno, y él quería participar de la conversación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sergio es mi nombre, soy de una organización de niñez, se llama Fundación Chepibe. Y estoy en la CTA, en la Dirección de Políticas Socioambientales. Soy miramarense y participamos en varias audiencias públicas cuando el Gobierno Nacional entregó las cuencas del Atlántico Norte a las petroleras, usando a YPF como mascarón de proa, y después desembarcaron la Total, Qatar, Noruega, los británicos, etcétera. Y en esas audiencias públicas que participamos no fueron vinculantes. Este es un tema que recurrente, ¿no? En esto que ya hacen llamar audiencias públicas y que son mentiras, y que estuvimos también en Mendoza en las audiencias públicas ahí, con el tema del fracking. Pero esta audiencia pública creo que no escapa a la regla de nuestra frágil y vilipendiada democracia. ¿Cómo es el tema de la audiencia pública? Bueno, en realidad, un gusto escucharte y un gusto tener contacto con vos. Te felicito también por tu impronta social, sobre todo relacionado con la niñez. Acá la audiencia pública en el proceso de la manifestación general de impacto ambiental es importante, y como te dije o como les conté recién, la anterior, la del 2011, fue lapidaria contra este mismo proyecto, y la verdad que de alguna manera hirió de muerte al proyecto, porque se desenmascaró absolutamente todos los riesgos que existen, sobre todo en lo precario de nuestro sistema de oasis. No se olviden que Mendoza tiene solamente el 4% de la superficie irrigada y lo demás es un desierto absoluto, es decir, el 96% de nuestro mapa es un desierto, y donde están ubicados nuestros oasis son ecosistemas muy frágiles. Entonces, la audiencia pública del 2011 sirvió para dejar bien demostrado y bien claro el desastre que iban a cometer, y de alguna manera, si bien no era vinculante en el sentido de que no era un plebiscito como podemos encontrar en otras herramientas de la democracia o de la Constitución del 94, pero sí es muy importante porque, como les dije recién, más del 75%, casi exactamente, de los participantes nos opusimos a este proyecto ya en 2011. Lo malo de esto es que, como bien decís vos, Sergio, la sodomización de la democracia por pequeños tiranos como es el gobernador Cornejo, que además, dicho sea de paso, tiene fotos con Néstor Kirchner, tiene fotos con Macri, tiene fotos ahora con Milei. Es decir, al tipo no tiene principios, no tiene nortes, ni virtudes éticas, sino que lo que le conviene, hacia allá va, y ha sabido acumular una suma del poder público. El juez que maneja la Corte de Mendoza era su ministro político, Dalmiro Garay. El que maneja el Tribunal de Cuentas era un diputado de él, Néstor Parés. El que maneja la Oficina de Ética Pública era un diputado de él, Gabriel Balcells Miró. Obviamente maneja con puño de hierros las mayorías legislativas, con sus alfiles dentro de la legislatura. Cuando las elecciones o las urnas no les son convenientes, literalmente te compra a los legisladores que entran por un partido terminan votando al oficialismo, como si hubiese una seducción o un encanto de parte del oficialismo, y esto es lo que debilita
a nuestra sociedad mendocina. Lo único bueno que tenemos, Sergio, es que nosotros estamos acostumbrados a resistir. Ya en 2019, cuando quisieron, entre un acuerdo de los partidos mayoritarios, se quedaron con la ley que protege el agua, supimos recuperarla en una semana, la derogaron y a la semana nosotros hicimos una pueblada desde el Valle de Uco, y el gobernador de ese entonces tuvo que retroceder y la verdad que eso es lo único que nos da esperanza y fuerza. Por eso, a ver, el 2 de agosto, si bien, por eso les voy a comunicar cómo nos va en la justicia con el amparo que he firmado yo en persona, y me he hecho cargo y me voy a hacer cargo seguramente de las costas si pierdo, pero si no lo podemos detener con esa medida judicial que hemos impuesto, que le hemos pedido una cautelar a la jueza, se realizará una audiencia paralela el 2 de agosto en el pueblo de Uspallata, donde si bien no podemos pararla por la justicia a esta pantomima o este paso de comedia del cornejismo en la audiencia pública en la cordillera, haremos una en el pueblo de Uspallata, así que también les vamos a estar avisando eso. Muy bueno, bueno. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias y vamos a seguir comunicados como decíamos hace un ratito. Gracias a ustedes por el espacio, esperamos resistir, tener los mismos resultados que hemos venido teniendo en defender el agua en Mendoza, y a ustedes muy agradecidos por el espacio, muy agradecidos por el apoyo en la comunicación, porque la verdad que es muy difícil que los medios aquí en Mendoza nos den espacio a los que defendemos el agua y tratamos de oponernos a estas locuras, ¿no? Así que gracias a todos, gracias a la mesa y gracias a la audiencia. Un abrazo enorme desde Mendoza. Un abrazo muy grande. Hablábamos recién con Marcelo Romano, él es abogado ambientalista de Uspallata, Mendoza, bueno, sobre esta audiencia pública y del 2 de agosto, que se va a realizar muy cerca en las instalaciones, muy cercanas a la minera San Jorge, a este proyecto, justamente. Y vos decías algo que también hemos escuchado en este programa, las audiencias públicas que no son vinculantes. Y vos decís, ¿y qué nos invitan a hacer? Es para la foto, es para decir, consultamos al pueblo. En las audiencias públicas que se hicieron por el tema del mar Atlántico, más del 90% de la gente que participamos nos pusimos en contra y hemos tenido que escuchar cada pavada, como por ejemplo un joven dice, lo que pasa que el petróleo que se va a extraer de ahí no nos van a computar a nosotros como país emisor de carbono, ¿no? Pues hay que descarbonizar el planeta, ¿no? Y la atmósfera. No nos van a computar a nosotros, se lo van a computar al país que lo consuma. Entonces yo, bueno, me toca hablar, tenemos que escuchar este tipo de cosas como si, bueno, yo fabrico bombas nucleares, pero lo que hagan con la bomba a las personas que le vendemos, nosotros no tenemos nada que ver. Estas estupideces tenemos que escuchar. Y el 5% habló 1000 estupideces, casi todos trabajadores de las empresas, de YPF, que bueno, de la gestión de ese momento, de un CEO de no sé qué empresa petrolera de Inglaterra, y el pueblo en su conjunto, que éramos más del 90%, no fue tomado en cuenta. Y no es que llegó Milei y empezaron los problemas. No, esa licitación del mar la hizo Macri en 2017, sin consulta previa, sin autorización del Congreso, nada. Nos ampliaron la plataforma submarina por fuera de las 200 millas. Aguas internacionales, ahora bajo jurisdicción argentina. Bueno, ahí al toque sacaron la licitación para exploración y explotación de esas aguas. Lo dejó todo ahí en el escritorio del presidente. Llegó Alberto y llamó a la audiencia y firmó todos los papeles. No lo firmó Macri, lo firmó Alberto, con Juan Cabandier como ministro de Ambiente, que ni apareció en las audiencias públicas, mandó un tercero. Y a Mecorot tampoco lo trajo el viento, ni Javier Milei. Guado de Pedro lo trajo, que se fue a Israel y lo trajo. Y hoy ahí tenemos 11 provincias, ¿viste? Y todos contra Milei. Perdón.
como no lo trajo a Monsanto, como no la trajo a la Barry, como no trajo la ley antiterrorista a este tipo. Y nos están encarcelando, hermanos, en Neuquén, con la ley antiterrorista. Y ahora nos sacamos nos desgarramos la vestidura con este hombre es el mal Perdón. Uno más. No, pero hicieron muchas cosas para que esté este tipo. Incluso lo que hablamos hoy en las universidades. ¿No escuchás? Me acuerdo de la marcha universitaria. Yo escuchaba al rector de la Universidad de Buenos Aires decir, y a la presidenta del centro de estudiantes de la FUBA, decir exactamente lo mismo. Los dos parece que se habían copiado porque en la Universidad de Buenos Aires tenemos una larga tradición de excelencia académica. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que con una larga tradición de excelencia académica hoy nos gobierne el sionismo? ¿De dónde salen nuestros intelectuales? Los que están sentados ahí levantan la mano. ¿De dónde salieron? De nuestras universidades. ¿Qué pasó? Algo pasó. O no sé de dónde salen. Pero si tuviéramos una universidad tan grosa, no seguiríamos leyendo hombres de 5 países. Estamos con Sergio Val de la Fundación Chepibe, esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida. Recordá que podés comunicarte con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 4912 1059, 4912 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida en la www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn o escucharla en cualquier aplicación que puedas sintonizar. Y eso es muy viejo, sintonizar FM. Bueno, y seguimos en Radio Parque Vida en FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn. También podés ver los programas. Venimos un poquito atrasados con los programas en nuestro canal de YouTube, en @ecológicamente_ok. En nuestro perfil de Instagram también podés seguirnos, compartir el material que publicamos, las charlas, estas tales como las hemos tenido con Marcelo Romano, con María, con Sergio Val, que está acá en la mesa acompañándonos. Son muy, pero muy interesantes porque, insistimos, estábamos hablando en el corte y nosotros todo el tiempo vamos a decirte lo mismo. Esto es una cuestión de saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen, qué es lo que nos sucedió, para entender un poquitito más, nada más, aunque sea, qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos dicen que nos va a pasar y que nos va a ir tan bien, pero tan bien, si seguimos haciendo lo mismo. Y recordar, 2 más 2 no siempre es 4, eso es algo que aprendí en los últimos tiempos. 2 más 2 acá y en el mundo no es 4. Sergio. Sí, hay un filósofo boliviano, Juan José Bautista Segales, que dice que hay que ir a la raíz, hay que volver a la raíz. ¿Y dónde está la raíz? Hay que ser radicales, dice, en el pensamiento. Acá en Argentina, parece mal la palabra ser radical. No, dicen los peronistas. No, hay que ser radicales, es ir a la raíz, es ir a las causas de lo que nos pasa. Pero en términos civilizatorios, nosotros ir a la raíz, él contaba que tenía entrevistas con un filósofo español muy importante, mentor de otros filósofos muy reconocidos, y que después, ya cuando se retiró, él dice: yo quiero hablar con usted, profesor, maestro, se dicen así, maestros. Entonces, hablando, el maestro le dice: bueno, pero después de hacer todo este recorrido, vos tenés que darte vuelta y mirar y encontrar la raíz, de dónde venimos. Entonces él le pregunta: pero y maestro, usted cuando se da vuelta y ve ¿qué ve la raíz? Y yo veo a los griegos, dice él. Español, bueno, claro.
Entonces dice, se volvieron a encontrar más adelante y dice, maestro, yo he hecho este ejercicio de revisar y pensar y qué sé yo, pero yo me doy vuelta y no veo a los griegos, yo veo a los aymaras amazónicos. Entonces, si nosotros tenemos que ser radicales, o sea, ir a la raíz, y resulta que el problema que hoy tenemos es un problema civilizatorio, global, que se llama modernidad, que nos vende, que creemos que es el capitalismo, pero no es el capitalismo es una herramienta más de la modernidad, como lo es el racismo, como es el patriarcado, como es el sistema mundo de centro-periferia, la distribución del trabajo, bueno, todo un proceso civilizatorio que se llama modernidad, que además constituyó al capitalismo como una gran herramienta de dominación, la producción de epistémica, ¿no? Del producimiento de conocimiento. Entonces, ¿dónde está la raíz nuestra? Y tenemos que ir a 1492. Acá, en África no, porque la colonización de África se decidió en 1985 en el Congreso de Berlín. Antes de eso, África no era colonia, simplemente secuestraban gente y la vendían como esclavos en nuestro continente, pero no eran colonia. En 1890, por eso se dividen en Europa, en ese congreso, en 1885, dividen el cuerpo del África geométricamente. Entonces vos tenés el Congo belga, tenés Mali, Burkina y otras que son francesas, Sudáfrica inglesa, Etiopía italiana, o sea, se dividieron todo, fueron y se quedaron, y pasaron por lugares donde dividieron pueblos, que le decimos etnias, un desastre hicieron. Entonces ellos sufrieron otro proceso de colonia. Y la India fue en otro momento, cuando Inglaterra pudo fabricar armas para poder matar a tanta gente, y fue hace 180 años, o sea, y en Australia fue distinto. Cada lugar, la expansión colonial europea hizo ¿y qué aportó pero, o sea, Europa qué aportó a la humanidad? Y ahí es difícil, porque sigue aportando muerte, sigue aportando a la OTAN, sigue... Y bueno, algunos no van a estar de acuerdo con todas estas cosas que no soy yo el que lo digo, ¿eh? Hay mucha intelectual de hoy, pensadores, que se han puesto a pensar cómo llegamos a la raíz. Y en cada lugar, la raíz está en cada lugar. Es situado, no hay algo universal. Y eso es lo que hizo Europa. Pasar una aplanadora y decir, todo ahora es así. Y trajo la ciencia moderna, y trajo todo moderno. Y no fue así. En cada parte del mundo no podés hablar del imperio inca. ¿Por qué? Porque en Europa había imperios, acá no, era el incario. No podés hablar del imperio chino. Allá es una... ¿cómo lo llaman ellos? Cuando hay una cosa así, bueno, o los sultanatos, no era todo lo mismo. No, el imperio persa. No, se llamaba de otra manera. Ahora, es más, la democracia se forjó en África. Era de los egipcios, de los fenicios y de los persas. De ahí viene el concepto de democracia. 2500 años después, Aristóteles empezó a hablar de democracia. 2500 años después. Y ellos, tanto Aristóteles como... dicen, nuestra filosofía viene de Egipto. Lo dicen, lo dicen ellos, está escrito. Sin embargo, la modernidad, todo eso, lo hace un costado y no, a ver si se nos cae el relato de que los blancos superiores europeos eran culturas bantúes, negros. La medicina viene de ahí. Bueno, pero ahora tenemos la medicina moderna, que bueno, eso, pero no quiero decir que las cosas de la medicina moderna no sean útiles. Hay cosas que son muy útiles, pero hay otras cosas que son para vender fármaco nomás y que nos se terminan enfermando más. Y espero que no nos cierren el programa por esto que dije. A Ilia le costó el gobierno. Mirá, yo te escuchaba
Y recordaba una vez hablar un especialista en Islam y comentó algo muy cortito, pero muy interesante. Ante la intervención de Estados Unidos en Irak, que se suponía que iba a ser para liberación y para que el pueblo esté mejor, dijo, nunca el periodismo, nunca nadie, nunca ningún medio se interiorizó de cómo quedó Irak después de la llegada de Estados Unidos. Y vos recién mencionabas a África, y África sigue siendo un continente pobre. Y nosotros estamos acá, en este lado del planeta, y seguimos teniendo problemas con la pobreza, con la indigencia. No es solamente un patrimonio de Argentina, sino de toda la región. O sea, Y de la humanidad. es esto, es recuperar y cuestionar. Yo sé que vos recién decías, no nos cerrarán el programa, y nosotros hablamos, gracias a Dios, con mucha libertad acá en Radio Parque Vida, y cuestionamos, pero no cuestionamos por el hecho de decir no, y no tengo ganas, no. Simplemente porque los resultados no están coincidiendo con lo que nos vienen prometiendo hace mucho tiempo. Y no hablamos de estos... alguien diría en el bar de la esquina 40 años de peronismo. No fueron 40 años de peronismo, pero bueno, somos 500 años Claro. De colonialismo. y es terrible ver que hay lugares en el planeta que siguen pobres y que casualmente son los lugares que más riqueza tienen. Bueno, pero es que en todo el mundo hicieron esto. Vos fíjate, 1492. ¿Qué era Europa? ¿Había democracia en Europa? No. ¿Había riqueza? Las ciudades... en Francia había una biblioteca con 70 ejemplares. No, con 1000 ejemplares. Y que solo podían acceder los clérigos y algunos de la nobleza. En Al-Ándalus, en el sur de la península ibérica, con una cultura musulmana que estuvieron 811 años ahí hasta el 1 de enero de 1492, había en Granada había una biblioteca de 250.000 ejemplares. Y en Córdoba había una biblioteca con 500.000 de ejemplares. Y eran de acceso público. Fíjate la barbarie en que estaba sumida Europa, en la pobreza que estaba sumida Europa. Y el resto del mundo en la abundancia. En nuestro continente no se conocía el hambre hasta que no llegó Europa. No se hablaba ni siquiera de la libertad porque no había esclavitud hasta que llegó Europa. ¿Entendés? Y antes de 1400 era toda abundancia en todo el mundo, con sus problemas, no vamos a idealizar nada, con sus guerras, y allá eran pobres. Hoy mirá lo que es Europa y Estados Unidos, y el 90% de la humanidad empobrecida. Somos pobres. En África ya se empezaron a levantar los pueblos. 120 años nada más de colonialismo. Ya están tirando franceses por la ventana. Y eso es lo que... Y ahora, el 70% de la población africana son jóvenes menores de 35 años. Mirá quiénes nos gobiernan, mirá quiénes ocupan las bancas y los ministerios. Y no estoy diciendo hay que tirar a los viejos por las ventanas. Estoy diciendo hay que tirar las viejas recetas por la ventana y empezar, porque también tenemos jóvenes que viste, están por la libertad avanza, qué sé yo, no sé, que es lo más rancio de la historia. Entonces, hay que renovar el pensamiento y hay que ir a la raíz. Hay que ir muy atrás, porque de la modernidad todas las bibliotecas están recontra llenas. Así que no hay que ir a buscar a los libros, están a otro lado. No nos equivoquemos. Están los pueblos, están los sabios, están los filósofos nuevos, nuestros, de la Via Yala, que de la mano de Enrique Dussel trajeron mucho pensamiento crítico a esta parte del mundo. Y me parece que es fundamental, pero si no conocemos nuestra historia, esto es como recurrente. Por eso nosotros insistimos desde este espacio, por eso te invitamos a vos, por eso la tenemos acá periódicamente a Vanina Mariateglia, que es un placer para nosotros. Y siempre repasando la historia y cuestionar eso que nos han dicho
che, mirá, esto es así, y porque vos sos pobre, porque vos sos indio, yo voy a venir, te voy a educar. ¿Cómo me vas a educar? Si había una educación entre los pueblos, si había una manera de alimentarse en los pueblos, si había una manera de, como vos decías hace un ratito en la primera charla que teníamos con María, sobre el desarrollo hídrico. Y cuando vos empezás a ver, muy poquitito he leído yo, y más que nada lo que voy aprendiendo con ustedes acá, es fantástico ver que tenían un desarrollo hídrico que era perfecto. Ni hablar, 500.000 habitantes en ciudades en México. Entonces, y nadie se moría del cólera. No. Pero bueno, lo que pasa es que en este mundo traidor, voy a traer un dicho porteño, nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Y si a la historia la escriben los vencedores, ¿no? Que significa que hay otra historia, vos trajiste el tema de la historia. Mirá, la historia que nos enseñan en la escuela de las civilizaciones precolombinas son de un indio con un taparrabo, una flecha en la... No es el sistema hidráulico o el sistema de riego de los incas o la filosofía azteca. No. Es las crónicas de los que escribieron para legitimar que los que estábamos acá no éramos seres humanos. ¿Por qué no? Cuando se baja Colón del barco y mira hasta, dice, estos indios, que además nos llamo indio porque se creyó que se equivocó, bueno, no tienen religión. Yo decir hoy no tiene religión significa, es ateo, es agnóstico, ¿no? Pero en aquella época, decir no tienen religión, es decir, no tienen alma. Y si no tienen alma, entonces son animales. Entonces yo los puedo explotar como un burro, como un caballo, como una vaca, y no es pecado. Y eso llevó 60 años de discusión entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, hasta que llegaron a la conclusión que, bueno, sí son humanos, pero en un estado que hay que cristianizarlos, porque no, bueno, entonces cristianízate o te mato. Y así, bueno, entonces, la historia, si la vamos a leer de las crónicas de los que debatían si éramos humanos o no, es como dentro de 200 años querer saber la historia de la Revolución Bolivariana escuchando a Fox News o a CNN. O sea, ¿qué autoridad tienen para contarnos la historia esta gente que vive metiendo fake news? Y que se usaron esas fake news hace 500 años para justificar la explotación y el racismo que significa ser inferiorizados por debajo de la línea de lo humano. Frantz Fanon, un sociólogo de Centroamérica, negro, hay que buscarlo y leer esas cosas, ¿no? Que develaron tanta mentira, tanta fake news. Esto de hablar con el idioma imperial para decir esta cosa fea está buenísimo. Bueno, qué silencio. Sí, es un silencio porque ustedes están haciendo unas señas terribles y yo los estoy mirando. Si quieren puedo decir algo. Los diaguitas decían, si tus palabras no son dignas del silencio que rompen, cállate la boca. Y me gustó para separador. Bueno, ahí después te vamos a cortar y te vamos a usar. Bueno, vos sabés que uno de los shorts, uno de los primeros shorts que publicamos cuando abrimos el canal de YouTube de Ecológicamente fue justamente cuando hablaste del agua como sujeto de derecho. Es increíble, pero no tan increíble, hoy estar hablando del agua y de todas las situaciones por las que estamos pasando, privatizaciones y todo eso. Adelante, Marcela. Bueno, estamos en comunicación en este momento con Jorge Nahuel. Él es comunicador de la Confederación Mapuche de Neuquén. Le contamos a toda la audiencia que esta semana
hubo una represión y bueno, acá estamos con él en comunicación. Hola Jorge, ¿cómo estás? Maymari, compañeros, compañeras, gracias por la comunicación y por interesarse de lo que está pasando acá en esta parte de la Patagonia. Bueno, creemos que es súper importante no que no quede solo allá, sino que se expanda y que llegue acá a la ciudad de Buenos Aires y que puedan todos estar informados. Sí, para nosotros es muy importante también que esto no quede acá como una anécdota local, porque lo que ocurrió es muy grave. Es como que en Neuquén era una isla dentro de lo que es la violencia política que hay contra el pueblo mapuche en Río Negro, en Chubut, en Mendoza, incluso en el sur de Mendoza, donde hay importantes intereses sobre el litio y el petróleo, y hay una persecución y un estigma sobre el pueblo mapuche de que prácticamente nos trata como si fuéramos un pueblo terrorista, y es una verdadera falacia que difunden con el poder que tienen los medios empresariales. Y nosotros quisimos hacer una expresión, una protesta frente a la Casa de Gobierno, que fue gran parte de impotencia de las comunidades que no reciben respuesta de parte del gobierno de Rolando Figueroa, y que llegó al extremo de tener que encadenarse en la puerta de la Casa de Gobierno. Permanecieron con un frío polar, acá el frío en estas semanas han sido extremos, como nunca ocurrió en otros tiempos, también producto del cambio climático, que nosotros denunciamos que la industria hidrocarburífera es también una de las que aporta todo este cambio climático global, y como única respuesta que recibimos del gobierno provincial fue un desalojo violento, artero, porque fue sorpresivo, porque fue un día domingo, porque fue en medio de una negociación con la iglesia que estaba oficiando de mediadora. Bueno, toda una cuestión muy, muy lamentable, muy, muy repudiable, que generó la reacción de la sociedad neuquina. Esa es la gran fortaleza nuestra. La gran reivindicación fue cómo la población de Neuquén salió a las calles el día jueves en una marcha multitudinaria, y eso para nosotros fue un verdadero, no sé, gesto de amor, de cariño hacia familias que habían sido maltratadas y habían sido apaleadas, y nada más que por reclamar derechos. Sí, hace mucho tiempo, hablando con Mirta Millán, justamente ella nos comentaba y nos advertía, entre otras cosas, de la estigmatización y la criminalización del pueblo y la comunidad mapuche, como para abrir la puerta a la justificación de la intervención de las fuerzas militares, ya sean nacionales, y ella nos decía lo peligroso que es, si no consideramos al pueblo mapuche preexistente, que intervengan fuerzas militares extranjeras. Bueno, no estamos muy lejos de eso, porque todo el tiempo se utiliza la criminalización y la estigmatización sobre las comunidades mapuches. Claro, en este momento es un momento para ese pensamiento represor que promueve la violencia, que promueve el odio racial, es un momento muy especial, porque tienen toda la impunidad para hacerlo, porque tienen todo el poder mediático para instalarte y crearte un peligro que no existe, que es un relato construido, y que tiene como una de las abanderadas de esa violencia y ese odio racial a Patricia Bullrich. Entonces el gobierno de Neuquén parece que quiere ponerse a tono con esa corriente que de Nación se viene agitando, y a pesar de que hasta ahora no se habían atrevido, lo hicieron en un momento de mayor debilidad, porque lo que estamos reclamando acá es un mero trámite administrativo, entregar las personerías jurídicas. Pero como ellos se han comprometido, el gobierno provincial se ha comprometido con las petroleras, en las reuniones que hacen los CEOs de la empresa, viene de Houston, de Texas, el gobernador, donde prometió paz social y prometió seguridad jurídica para las empresas en su afán de convocarlas. Ofrece nuestros territorios y pretende que el pueblo mapuche mansamente acepte la destrucción que acarrea el fracking, porque el fracking es una tecnología que llevó hace 12 años acá a territorio mapuche, prohibida en numerosos países del primer mundo, pero como siempre nosotros hemos sido como una especie de patio trasero de todos estos intereses,
entran aquí con total impunidad. Hay numerosas normas que se han creado para controlar el fracking porque se reconoce el peligro que acarrea, basura petrolera, sismos, movimiento de tierra, contaminación creciente, contaminación del aire a través de todo lo que son los enormes mecheros que van despidiendo gases quemados permanentemente como forma de comprimir todos los enormes gasoductos que construyen. Todos esos peligros están normados que se deben controlar, que se deben fiscalizar, que se debe sancionar. Y sin embargo tenemos un Estado totalmente ausente porque le abre las puertas de nuestro territorio y le dicen que exploten sin ningún tipo de control. Y eso es lo que no se puede permitir. El pueblo mapuche no puede permanecer pasivo ante semejante amenaza de muerte. Absolutamente. Y una de las cosas más preocupantes es que además estas puertas que se abren siempre son en pos del progreso y el desarrollo. Y ustedes, además de la personería jurídica, luchan por esos territorios que habitan desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. No solamente por el hecho de habitarlo, sino por el hecho de respetarlo, porque la contaminación y, como vos bien nos decías, estos riesgos que se corren con esta actividad extractivista como el fracking, con movimientos sísmicos, con la utilización de diferentes componentes que terminan contaminando las napas de agua, y eso termina afectando, en realidad termina afectando a toda la población. Claro, nosotros creemos que la manera en que apalearon a las familias mapuche este domingo 20 es un ensayo para toda una política represiva que van a aplicar para que todos los deseos de los CEOs de las corporaciones petroleras puedan llevar adelante sus planes sin molestia. Uno de los escenarios más graves que se ha abierto es el de más de 400 perforaciones que se piensa hacer a la orilla de los lagos Los Barriales y Marimenuco. Estos lagos son fundamentales, porque son lagos artificiales, producto de represas que se construyeron acá, de hidroeléctricas, y que son como el gran tanque de agua de la ciudad de Neuquén, Centenario, Vista Alegre, todas las ciudades que están aguas abajo. O sea, no pueden atentar contra una fuente de agua que abastece a 500.000 de personas acá en Neuquén nada más, sin sumar las otras ciudades. No pueden hacer semejante barbaridad sin que el gobierno no prevea todo lo que debería hacer. Primero, que no debería permitirse, debería prohibirse. El gobernador, muy alegremente y de una manera totalmente irresponsable, firmó 2 decretos a través del cual YPF va a poder construir esas más de 400 perforaciones. Hay todo un movimiento social promovido por la Confederación Mapuche que está queriendo que se impida, que se derogue ese decreto y que se salve la principal fuente de agua que tiene la ciudad. Es una irracionalidad absoluta, es una locura que el gobernador haya firmado alegremente esos decretos y estamos pidiendo que se deroguen. Entonces, esos son los escenarios de fondo que hay atrás de esta paliza que nos pegaron el día domingo 20. Mari, hermano. Sergio es mi nombre, soy de una organización de infancia acá del conurbano. Igual te conocemos Mari, todos. Te conocemos. No, quería agregar que esto que está pasando ahí viene pasando hace mucho en todo el territorio de la Argentina, que hoy conocemos como Argentina. Y estábamos hablando hace un ratito de la cuestión histórica, ¿no? Cuando acá se habla de que eran pueblos preexistentes. En 1810 solo el 25% de lo que hoy conocemos como Argentina era las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 25%, tan chiquitito. Y vos mirabas el mapa hacia el sur, todos hermanos. Y mirabas para el norte, todos hermanos también. Y un pedacito para allá, eran re poquitos. Entonces, lo que hoy nos gobierna es la suma de tantos pasados, ¿no? El presente es la suma de todos esos pasados que empiezan hace muy poco tiempo al lado de las cosmovisiones y los pueblos y todos los que habitamos este territorio hace miles de años. Y vinieron con prácticas que bajaron de los barcos, ahora bajan por internet, ¿no? Con fibra óptica.
pero tenemos que descolonizarnos de todo ese conocimiento, de toda esa forma de vincularnos con la Mapu, con la Pachamama, o con Ubuntu, o como se llamen todas las civilizaciones del mundo, que siempre fueron para nosotros nuestra madre, nuestra padre, proveedora y proveedor de todo lo que, de la vida. O sea, acá están contra la vida. O sea, la naturaleza es un objeto y hay que explotarlo y hay que hacerlo mercancía, y ¿no? Y así estamos, ¿no? Así se está yendo todo a la bosta, dirían los campesinos. Hola Jorge, te escuchamos. Paso la palabra. Hola. Hola. Hola, sí, sí. Estoy. Sí, te escuchamos. No sé si pudiste escuchar parte de la reflexión de... No, sí, claro, sí, es que esas son las cosas que increíblemente la gente no asume, ¿no? Porque hay consignas que se repiten permanentemente y se van convirtiendo como, bueno, grandes mentiras se convierten en grandes verdades, como por ejemplo eso de que los mapuches son chilenos, que no tienen derecho aquí a reclamar, que mataron a los tehuelches, que son invasores. Y el análisis que hace el compañero tira abajo todo ese tipo de mentiras construidas, ¿no? Pero acá tenés a historiadores, entre comillas, que te siguen repitiendo eso. La academia ha sido muy clara en ese sentido, no tenemos nada que decir, y ha refutado todas esas mentiras. Pero es una tarea constante, una batalla constante, porque el poder mediático que tienen estos sectores hace que, de tanto repetirlo, van como asumiéndose como verdades. Nosotros siempre vivimos diciendo que ese mismo argumento lo hacen en Chile cuando dicen que los mapuches vienen de las pampas argentinas. Entonces terminamos diciendo que ambos tienen razón, que venimos de las pampas argentinas y venimos del lado chileno, porque la cordillera de los Andes era un punto de unión, íbamos y veníamos porque era extenso el territorio y no teníamos necesidad ni de invadir a nadie ni colonizar a nadie, porque vivíamos en un territorio libre. Cuando se festejaba en Tucumán el 9 de julio, esto era un territorio libre. El 25 de mayo, con más razón todavía, y recién 70 años después de eso, llegaron aquí a esta región y convertido en Estado argentino. Por eso el Estado tiene una enorme deuda con el pueblo mapuche de generar políticas de reparación. Nosotros no podemos echar la culpa a la corona española, ni a Hernán Cortés, ni a Pizarro. Fue el Estado argentino que generó este enorme genocidio, y como el genocidio es un delito que no prescribe, nosotros estamos planteando la necesidad de generar una política de asumir ese genocidio y generar política de reparación, y no estar permanentemente en una persecución contra el pueblo mapuche. Sí, así como con el pueblo mapuche, y vos recién utilizabas esta referencia como laboratorio, también nosotros todos los sábados estamos repitiendo, me hago cargo, yo lo repito todos los sábados, también pasa en Jujuy. Es la misma historia, la persecución de las comunidades por esas tierras, por el agua, por todo lo que tienen. Bueno, cualquiera es la excusa, que son usurpadores. En el caso de Jujuy le dicen que son usurpadores y que el gobierno necesita que dejen de 37 hectáreas, como nos contara Graciela Ibáñez, que 37 hectáreas que tienen, bueno, que le van a dejar solamente 2. Y son las películas de los vaqueros. O sea, el vaquero viene y en las películas es el bueno. ¿Quién es el malo? El indio, el violento. Es una construcción esa desde el arte, que cuando uno repasa su niñez, yo tengo 53, cuando repaso mi niñez, es verdad, es una construcción que hicieron desde muchos espacios. El arte es uno de ellos. La industria cinematográfica, querrás decir. Bueno, sí, sí, bueno, no es el arte. Sí. Bueno, todo eso hasta Palestina, hasta Gaza. Todo eso se explica. Sí. Lo vivimos en nuestros territorios, en la Mapu, en el mundo, en todo el mundo, en el mundo bantú, en África, en el Hindustán. Hicieron eso, por todos lados. Absolutamente. Bueno, Jorge, un placer para nosotros. Nosotros seguimos acompañando a la comunidad
como hace prácticamente muchísimo tiempo, desde que charláramos con cada uno de las personas, de los integrantes, las integrantes de la comunidad. Así que para nosotros siempre es un placer, sobre todo por esto que decías hace un ratito, desde hace mucho tiempo, y un ejercicio que yo personalmente hacía, escuchando la radio todas las mañanas, una radio de AM muy conocida, en la que se manifestaba periódicamente esto de los ataques mapuches a las viviendas de los lugareños. Y vos decís cómo una construcción se empieza a hacer, como hablábamos de una simple película o de una serie norteamericana. Bueno, desde las radios también locales, digo locales argentinas, también se utilizaba el mensaje de estigmatización y criminalización. Tal cual. Nosotros le estamos muy reconocidos, compañeros, porque es urgente romper el cerco informativo que se genera a través de nuestro. Acá en Neuquén hay la Secretaría de Comunicación, lo está haciendo de una manera alevosa en cuanto a impugnarla a los medios más fuertes acá que hay en la región, Diario Río Negro, A la Mañana, Canal 7, imponiéndole pautas fuertes para que no difundan la demanda del pueblo mapuche. Ese cerco informativo, por suerte, fue un absoluto fracaso, porque la semejante movilización que se generó el jueves, porque funcionaron las redes independientes, los portales de los compañeros que son solidarios y comprenden este conflicto. Por eso nuestro reconocimiento a ustedes que nos dan este espacio para decir lo que está ocurriendo acá en este extremo. Les mandamos un abrazo grande, mucho Nehuen, mucha fuerza en esta lucha también por el territorio de la comunicación, y acá estamos para cuando lo dispongan. Un abrazo muy grande para vos y para toda la comunidad. Muchas gracias. Hablábamos con Jorge Nahuel, él es comunicador de la Confederación Mapuche de Neuquén. Recién decía, y ya vamos haciendo las últimas reflexiones de la jornada, y recién decía, Neuquén, la comunicación, la información cercada. Hablábamos con Marcelo Romano desde Mendoza. Gracias, compañeros, porque la comunicación acá está complicada. Cuando hablamos hace una semana o 2 semanas con nuestras hermanas de Jujuy, lo mismo. Es una situación muy complicada, muy complicada. Es parte de la dominación global. Gaza, ¿cuántos periodistas ya mataron en Gaza? ¿Cuántos periodistas se pronunciaron, levantaron su voz en defensa de esos asesinados, mártires, dirían los iraníes, de la comunicación? No se sabe lo que está en Ucrania, no se sabe lo que está pasando en Tailandia, que ayer atacaron a Camboya. O sea, y las noticias de los medios occidentales que escuchamos, que no llegan, son todas fake news. Dice Ramón Grosfogel en uno de esos videos que él es puertorriqueño, ¿no? Y como colonia norteamericana, en las escuelas enseñaban la historia de Estados Unidos, pero desde primer grado hasta que te recibías en el instituto, como terciario. Se fue a vivir a California y como docente en Berkeley se espantó porque los profesores en Estados Unidos tienen nada más que desde el jardín, la primaria, hasta que se reciben de terciarios, en todo ese tiempo del sistema educativo solamente tienen 6 meses donde se estudia la historia de Estados Unidos. 6 meses, un semestre, y lleno de fake news. Así dice Ramón, dice, yo, profesor puertorriqueño, estudié historia en una colonia norteamericana todos los años de mi vida, deformada, todo lo que quiera, y en Estados Unidos esta gente no conoce su historia. Entonces, claro, planean una guerra, 10 años estuvieron planeando, qué sé yo, la voladura del barco norteamericano en La Habana, ¿no? Para la guerra con España y qué sé yo. Y después, a último minuto, como en las Torres Gemelas, se inventan
una cosa, que nos atacaron o que no sé qué cosa, entonces vamos a la guerra. La venían planeando hace un montón. Y en el último minuto se inventan algo para ir. Pero ya lo tenían todo preparado, ya estaban todos rodeados donde fueron. Irak es un ejemplo de la barbarie yanqui. Un chupandín que juega al golf, decía Enrique Dussel. Los números arábigos, de ahí de Bagdad viene, a ver, cuna de la civilización, la destruyeron, sagrada esa ciudad, 500 años, el centro del mundo, Roma, Londres y Berlín, todo junto. No quedó nada, piedra sobre piedra, el baño diario, los 7 días, todo eso viene de ahí. Un chupandín por el petróleo. Vergüenza nos da. Es un insulto. Y eso no lo sabemos. O sea, cuna de la civilización en Irak. Bueno, por eso el tema de la historia es tan profundo. Cómo nos mintieron, cómo nos siguen mintiendo, ¿no? Y nuestros hijos, ¿qué le vamos a repetir como loro todo esto? ¿Cuánto podemos estar debatiendo esto hoy, ahora, en este momento? ¿Cuánto podemos hacer? Es muy marginal todo esto todavía. Hay mucha gente que se está preguntando, pero mamá, ¿cuánto que hay que escarbar? ¿Y cuánta resistencia? Por ejemplo, en Bolivia, cuando quisieron meter los hermanos, a partir de Evo Morales, la cuestión de la propiedad comunitaria. ¿Quiénes fueron los que se opusieron? Los abogados. Aunque sean indígenas. ¿Por qué? Porque la universidad, a ver, detrás de una injusticia hay una ley que lo permite. Y nos forman para eso, para defender un sistema jurídico injusto. Cuando quieren modificar los contenidos de los currículos en las escuelas, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales. ¿Quiénes se resistieron? Los profesores. O sea, es todo un tema. Entonces ahí te puedes explicar por qué hay gente, no quiero decir, pero que sigue aplaudiendo a ciertos referentes que son líderes de la oposición. Perdón. Creo que hay que revisar un montón de cosas. ¿Por qué siguen defendiendo lo indefendible a los que nos trajeron hasta acá? Y ahora tenemos que, para combatir a la derecha, vamos a tener que votar candidatos de derecha, que ya fueron ministros de Economía, que hasta terminaron su gestión y se fueron a trabajar a un fondo de inversiones estadounidense. No quiero dar nombres, ¿viste? Para no herir, pero ¿vamos a apagar el fuego con nafta? Bueno, que algo tiene que pasar en este pueblo. Somos un pueblo con una tradición de lucha, por favor. ¿Qué nos está pasando? Estamos tan desorientados. Es un momento de sencillar hasta que aclare, decía el general, ¿no? O no sé quién decía, pero paremos la bocha un poco y sentémonos a pensar. Porque pensar no es una cosa de la academia. No, cuando es grave hay que parar y pensar. ¿Qué está pasando? ¿En qué nos venimos equivocando? Tantas décadas. Bueno. Y no solamente, y permitime a que esta reflexión muy, pero muy importante que haces, permitime que agregue, no solamente en qué nos venimos equivocando, sino en algún momento empezar a pensar que no vivimos solos, que hay otros y otras. Porque me parece que ahí también es y está la llave. La llave es pensar en lo que le puede suceder al otro, a la otra, si yo sigo pensando que hay un modelo solo y que eso nos va a conducir a ese éxito que nunca llega y que no va a llegar. Y que nos fue impuesto eso también, ¿viste? Total. Porque esto de lo individual, a ver, la sociedad moderna, compuesta por individuos con intereses particulares, eso es nuevo, tiene poquito. 3, 4, 5 siglos, es muy poco. Pero nosotros como especie, 150.000 años el Homo sapiens, ¿cómo
sobrevivimos a los depredadores. Si no tenemos garras, no tenemos colmillos, ¿no? Racionalidad, inteligencia y comunidad. Somos mamíferos, siempre fuimos manada. Ahora resulta que cada uno somos una individualidad y es libre y todo es relativo y cada uno piense lo que... No, somos... hay valores, principios que son lo comunitario, que es la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad, todo eso que no nos enseña la modernidad. Igual es un individualismo raro, porque es un individualismo en tanto vos pienses que todo va a ser mucho mejor en comunidad. Entonces yo soy individualista. Ahora, si vos pensás como yo, somos dos individualistas que vamos juntos para el mismo lado. Es un individualismo muy raro, llevado de las narices, porque lamentablemente es eso. Más raro es eso comunitario, esa relación, porque cuando dejes de interesarme, ya voy a dejar de ser comunitario, voy a volver a mi individualidad. No, es terrible y es muy, pero muy interesante esto para seguir charlando, y vamos a tener muchos más ecológicamente aprendiendo. Porque para eso nos juntamos, para aprender y para visibilizar aquello que pretenden invisibilizar, para hacer escuchar esas voces que tratan de silenciar. Eso es fundamental. ¿Cómo la pasaste, Sergio? Espectacular. Me encanta, porque puedo hablar así, ¿viste? Ni en mi organización me dejan hablar así. Viste que ya no están más los micrófonos colgando del aire. Sí, me di cuenta. Estamos de a poquito modernizados. Estamos como más libres. Yo tuve que agachar la banqueta, ahora cada vez estoy pareciendo el petizo que soy en la vida real. Marcela, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muchas gracias a todos los que se sumaron al programa de hoy desde cada lugar. Gracias, Sergio, por tomarte el tiempo de llegar hasta acá. Gracias, Lucas Payares, Gabriel Soria. ¿Por qué están parados? ¿Ya se quieren ir? Sí, están los dos parados, emprendiendo caminos. Súper alertas. Bueno, a vos te invitamos a que nos hagas compañía el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche para caminar juntos, juntas, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes.